Exultante la veo a Vanina Biasi en las últimas apariciones y me alegra un montón porque la pasó mal, estuvo internada, una neumonía te agarraste, Vani, ¿cómo estás? Felicita, ¿cómo andás? Bien, acá. ¿Te recuperaste bien? Vanina, el regreso. Muy bien. ¿Te recuperaste bien? Sí, Bueno, estoy en eso. Viste que eso cuesta, a veces te lleva unos días, Estoy una en semana. eso, estoy en eso. Ayer hablé en el acto que hicimos de cierre y terminé de cama, pero Ay, bueno. Pero bueno, bien. Hay que cuidarse, hay que cuidar el Sí, cuerpo, ¿no? La totalmente. política te exige también, ¿no? Más sobre todo Totalmente. en épocas de campaña. Bueno, Vanina Biasi, actual diputada nacional, candidata a legisladora por el Frente de Izquierda. ¿Hay clima de elecciones, Vanina, o hay una burbuja en la que se mueven ustedes, nosotros los vamos siguiendo y a la gente no le importa mucho la elección? Y costó un poco, te voy a decir, costó bastante que apareciera un poco ese clima electoral que ahora esta última semana se vio con más fuerza. Creo que un poco lo que es esta elección, el nivel de dispersión y atomización que hay por la cantidad de listas y eso, en un momento como que la gente medio que no respondía en las mesitas de la esquina, quiero decir, y en los lugares de laburo, Sí. pero finalmente esta última semana se notó mucho esta cosa de, bueno, finalmente se acercan las elecciones, hay que decidir, y bueno, y fue también una elección muy atravesada, obviamente, por el clima nacional, digamos, ¿no? Por el debate que hay, o el contrapunto que hay entre la Libertad Avanza y el PRO, y esta cuestión, digamos, de colocar todo en el plano de iniciativas nacionales, y eso Sí. se notó también bastante en la propia campaña. Sí, parece que Por estuviéramos suerte, en parte, dirimiendo te voy a decir, una presidencia. Sí, no, exacto, pero por suerte en parte también porque, bueno, aprovechamos la campaña para esmerilar un poco lo que es la política del propio gobierno nacional, el apoyo del propio PRO a todas las iniciativas que durante este año y medio tomó el gobierno nacional, que bueno, tiene merecida la disgregación que está sufriendo ahora el PRO, realmente, porque sin el voto de ellos, sin el acompañamiento de ellos, Milei no hubiera podido hacer absolutamente nada. Así que eso también lo aprovechamos fuerte en esta campaña para denunciar y para dejar en claro, ¿no? Vanina, ¿cómo estás? Yair Sibel te saluda. Quiero consultarte cómo lees el escenario más general a nivel nacional, porque uno creería que con el advenimiento de Javier Milei, un discurso racista, fascista, supremacista, xenófobo, la gente podía encontrar cierta referencia mayoritaria en la izquierda, que es un espacio coherente, que siempre confrontó con estas ideas. Sin embargo, no pareciera que haya una respuesta de politización por izquierda de la sociedad, sino más de apatía. ¿Cómo lees esto vos? Exacto, vos sabés que recién hablaba con otra radio y un poco analizando lo que pasó con las elecciones del otro fin de semana. Creo que estamos atravesando un momento de transición, donde se empieza a notar la decepción ya no con el gobierno anterior, sino con este. Quiero decir, la decepción del gobierno anterior se manifestó a través del voto a Milei, y ahora la apatía para ir a elegir a alguien que realmente sientas que te representa en una elección, etcétera, se manifestó fuerte en estas elecciones, y creo que es el comienzo de la manifestación de una decepción con el propio gobierno de Milei. La izquierda, nada, tenemos este desafío que vos marcás. De alguna manera, cuando empiece más fuertemente el proceso de luchas, y como se puede ver en las luchas que ya están en curso, obviamente siempre tenemos un protagonismo especial. Muchos, como nos ha pasado, o por lo menos a mí durante toda mi vida, golpean la puerta o del PO, del Frente de Izquierda, para llevar adelante una pelea, una lucha, y muchas veces nos cuesta muchísimo más poder comprender que eso tiene que pasar al plano de la alternativa política de fondo en favor de los laburantes. Bueno, nada, seguiremos dando esa batalla, te digo. En principio creo que logramos una resistencia importante en este proceso electoral que terminó el fin de semana pasado, porque defendimos ¿Cómo una estuvo posición... Jujuy? Que no me acuerdo por ahora. Eso, defendimos una posición importante, sacamos a nivel provincial el 9% y casi el 13% en San Salvador, como tercera fuerza quedamos en San Salvador. En el caso de Salta, nosotros sacamos el 5% de los votos, pero toda la izquierda, que fue dividida en Salta, saca casi el 12-13% también de los votos. Entonces, en un punto creo que logramos, en Chaco, que es donde estamos nosotros
nunca pasamos del 2%, eso le voy a dar la derecha a todo lo que dice la izquierda, el 2%, siempre ha sido un escenario muy difícil, donde se da, te digo, quizás de manera más brutal, esto de para las luchas estamos, pero no como alternativa política. Bueno, seguiremos batallando y tratando de ajustar todo lo que se necesite desde el punto de vista también comunicacional, porque bueno, nosotros también revisamos nuestros propios límites y vemos cómo los superamos cotidianamente para ver de transformarnos en esa alternativa política. Así que bueno, vamos a ver cómo podemos avanzar ahora en la elección de la Ciudad de Buenos Aires, que particularmente, bueno, a ver, con las encuestas cuesta manejarse, porque al ser 17 listas, las encuestas han sido muy variadas. Faltaron las PASO, Vanina. Yo creo que ustedes, en términos generales, o por lo menos en las provincias, resistían un poco la idea de las PASO, ¿no? Pero sí, acá, la PASO, mira, sí. A ver, más allá de que nos haya beneficiado en algún escenario, quiero decir, obviamente, a mí me encantó ser parte como candidata a jefa de gobierno. Fui hace 2 años atrás, éramos 4 representantes de candidato a jefe de gobierno, obviamente esa exposición nos sirve, bárbaro, pero la PASO conceptualmente es un instituto que no está bien, quiero decir, los partidos tienen que organizar sus propias listas internamente, los que no tienen democracia interna tienen que habilitar la democracia interna como corresponde, y eso no se puede suplir con la intervención estatal. Pero quiero decir, en esta elección estuvimos en contra, nosotros viste cómo somos los trocos, estuvimos en contra de que se suspendan las PASO. Porque la PASO... Me gusta que hagas el chiste vos, me gusta que hagas el chiste vos. Como dicen ahora, me jijeo. No, pero realmente, ¿por qué lo digo? Porque ¿quién quería suspender la PASO? Milei, viejo. Y si le interesaba a Milei tener ese instrumento, digamos, de correr del medio la PASO, había que defenderla. ¿Por qué la vamos a suspender transitoriamente? Porque el capricho de Milei decía que había que suspenderla. ¿Me explico? Sí. Le dimos un instrumento político a Milei que, si no se hubiera suspendido la PASO, hubiera tenido expresiones de listas internas dentro de su propio espacio. ¿Por qué le hicimos eso, viejo? Bueno, se le hicimos. El Frente Izquierda votó en contra en la legislatura y en el Congreso Nacional de la eliminación de la PASO. Entonces, los que le votaron a favor realmente por hacer cálculos porque ellos mismos no pueden resolver sus internas, le hace, obviamente, PJ. Entonces digo, realmente han tenido un cálculo nuevamente incorrecto frente a un escenario en el cual, si era el Milei el que pedía la suspensión de la PASO, había que mantener la PASO y, en todo caso, discutir hacia adelante un nuevo régimen electoral que no incluya este tipo de instituto como es la PASO, que realmente entendemos nosotros, o lo entendimos siempre desde el momento que se aprobó, que era una forma de resolver algo que no pueden resolver quienes no tienen democracia interna en sus partidos. Vanina, pero bueno, sí. Te interrumpo porque en medio de la campaña te metiste con un tema muy sensible. De hecho, hace muy poco sacaste a pasear a un periodista muy vinculado a la DAIA. Quiero preguntarte por qué en Argentina es tan difícil salir a denunciar el genocidio que se vive en Palestina, que Netanyahu es considerado un criminal de lesa humanidad, no por mí, no por vos, sino por la Corte Penal Internacional, que Israel está llevando adelante un genocidio étnico, una limpieza étnica, un genocidio, digo, hoy en el aniversario de la Nakba. ¿Por qué son tan pocas voces? Digo, la tuya, rescato a Lorena Pocoic en Unión por la Patria, pero son muy pocas las que se animan a levantar la voz y por supuesto que tienen un disciplinamiento en consecuencia. ¿Qué lectura haces de el tema Palestina y de alzar la voz por los derechos humanos en este rincón del mundo? Yo creo que en general en la Argentina lo que ha primado es una clase política que no tiene principios, no tiene programa, solamente se guía por ser un felpudo de los que detentan el poder económico. Y eso es lo que explica que no haya más voces pronunciándose por algo que, como vos decís, no forma parte de ninguna originalidad nuestra, sino que forma parte de una corriente internacional que reúne a millones de personas en todo el mundo que están reclamando que se ponga fin a este genocidio. Y creo realmente que tiene que ver con el interés, como siempre ocurre en estos casos, el interés capitalista que hay detrás. Porque evidentemente, en primer lugar, somos tenemos la segunda comunidad en la diáspora de judíos en el mundo, y eso hace que tenga una presencia muy grande en la Argentina, pero no es justamente los judíos en general los que hoy están defendiendo este genocidio, sino que lo están haciendo particularmente los sionistas, ligados íntimamente, digamos, al gobierno actual del Estado de Israel.
Entonces, realmente creo que los medios de comunicación están recontracopados por miren, les voy a dar un ejemplo, quiero compartirles a ustedes lo que pasó, porque creo que en muchos casos pasó un poco desapercibido. En Radio Con Vos, el otro día estoy escuchando el pase entre Jairo Strachia y Tenenbaum, y veo que hay una publicidad que dice, revista Quórum, Romina Mangel analiza el fallo contra la diputada Biasi, que ser antisemita no sea gratis, algo así. Ya, no necesito leerlo, quiero decir. Buena línea editorial, che. Entonces, yo dije, ¿qué es eso? Ahora, después les voy a mandar la nota que escribió un compañero de Judíes por Palestina sobre el tema. Entonces uno se pone a hurgar. El dueño de la revista Quórum es un sionista financista del genocidio en Estado de Israel. El dueño de Radio Con Vos desde diciembre del año pasado, también lo mismo. No habían todavía publicado la nota en revista Quórum, pero ya estaban haciendo la propaganda en un pase en donde uno no se pronunció en contra de mi procesamiento, pero sí dijo en varias oportunidades que Tenenbaum, que la DAIA es la peor institución de este país, y por el otro lado, Jairo Strachia, que sí se pronunció en contra de mi procesamiento. Entonces los tipos, como no podían lograr ahí tener una expresión en contra de Vanina Biasi, se metieron la falsa publicidad de revista Quórum. Digo, para que se den una idea, ¿qué estamos hablando? El dueño de un medio de comunicación que está buscando un linchamiento, ¿entendés?, contra una candidata, porque eso es propaganda encubierta electoral. Sí. Bueno, entonces ese es el nivel con el que nos manejamos en la Argentina, con un Eduardo Epstein. ¿Cómo puede ser que todos los medios de comunicación no estén hablando de Epstein en este país? Pero no ya, porque financia el genocidio. Si querés, hacemos un listado de preguntas que empieza con ¿cómo puede ser que en la Argentina? Y seguimos, publicamos 5 tomos, Vanina. En la Argentina se habla de la gente pobre. Recién veía que una compañera mía, Chiche Helblum, haciendo los peores discursos racistas en Crónica, no sé qué. Digamos, realmente en la Argentina hay espacio para que más de un operador mediático, porque ya en mi vida no les digo más periodista, a esta gente, de estos operadores mediáticos puedan agarrar y estar llevando adelante un escrache permanente contra los sectores más empobrecidos de este país y todos calladitos la boca contra los verdaderos dueños del poder. Entonces, creo que de ahí viene esta cuestión de que en la Argentina esté tan difícil esta lucha. Igual les cuento que hoy por lo menos me han llegado mensajes de Catamarca, de Tucumán, de Mendoza. Hay actividades por el Día de la Nakba en todo el país. Quiero poner por delante que hoy a las 3:30 de la tarde también los compañeros del Comité de Solidaridad por Palestina van a estar marchando con las madres y luego haciendo un acto por el Día de la Nakba, y así vamos haciendo crecer la voz de quienes estamos en contra del genocidio, y creo que en parte la provocación de este procesamiento sirvió muchísimo para esto, ¿no? Para poner de relieve que somos un montón también en la Argentina los que estamos en contra de este genocidio. Gracias, Vanina, por recibirnos hoy. Mientras charlamos me está llegando la noticia de la intervención de Eduardo Casal dictaminando en la causa de Cristina, confirmando los 12 años, de acuerdo con la condena de 12 años, que me parece que es otro bochorno. El escándalo del poder judicial argentino, haciendo las operetas estas electorales, etcétera, realmente hay que denunciarlo fuertemente. Tenemos un poder judicial que no existe más que para ser una institución operadora de los más poderosos de la Argentina. Con esto hay que terminar ya. Vamos todos juntos, Vanina, con eso. Te mando un abrazo grande. Abrazo, hasta luego. Estamos escuchando a Vanina Biasi, diputada nacional y candidata a legisladora por el Frente de Izquierda. Lo de Rafecas con Vanina es un bochorno, lo dijimos en su momento, lo charlamos con ella, escuchamos a otras voces, incluso estuvimos acompañando allí en Diputados cuando se hizo esa sesión para acompañarla, que estaba internada, pobre Vanina, estaba justamente pasando un mal momento de salud. Pero bueno, esto digo, va en la misma línea con el actuar de esta justicia, que es un bochorno en la Argentina, esto que se está conociendo en estos últimos minutos y que tiene que ver con la situación de Cristina, que obviamente la quieren sacar de juego a como de lugar, ¿no? Eduardo Casal dictaminó que Cristina Fernández debe ser condenada a 12 años de prisión. Estamos hablando de la causa Vialidad y de lo que está esperando la Corte Suprema de Justicia. No le salió ficha limpia, van a probar por acá, todo es parte del mismo guión, es muy evidente, muchachos. 13:30, vamos a hacer la tanda y hablamos un poco más de este tema, dale. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11